Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Helenis Montilla y el día de hoy les traje un contenido bastante eh, nutritivo, el cual es llamado como noción del Estado civil y cuál va a ser su importancia, ¿sí? Hoy abordaremos conceptos claves legales, el cual vamos a estar hablando sobre el Estado civil, la capacidad, la interdicción e inhabilitación, ya que estos términos son muy fundamentales para poder así entender nuestros derechos y nuestras responsabilidades, tanto en la sociedad y cómo esto nos va a afectar cuando actuemos o nos relacionemos con los demás. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con una definición de lo que es el Estado civil, ¿sí? El Estado civil va a definir cómo estás en tu vida personal, es decir, si estás soltero, casado o divorciado. Esta situación no solamente influye en tu identidad social, sino que también va a determinar tus derechos y responsabilidades legales ante la familia y por supuesto sobre el Estado, ¿sí? Es esencial que para poder entender así cómo te relacionas con el mundo que nos rodea. ¿Cuál es la importancia de lo que es el Estado civil? Tenemos los derechos sucesorios, lo cual define quién hereda. Ejemplo, un cónyuge tiene derechos sobre los bienes del otro, ¿sí? Tenemos también las obligaciones alimentarias, lo cual va a establecer quién debe mantener a hijos o cónyuges. Tenemos capacidad para contraer el matrimonio como tercer punto, que va a determinar si puedes casarte o puedes adoptar. Y por último, responsabilidad parental que influye en la patria potestad. Como tercer punto, hablaremos un poco sobre la clasificación teórica de lo que es el Estado civil. Tenemos tres tipos de clasificación. Como primero, el Estado civil familiar. Este indica si eres soltero, es decir, no estás casado. Si estás casado, quiere decir que estás unido legalmente. Si estás divorciado, hubo un matrimonio disuelto. Y si eres viudo, bueno, tu cónyuge falleció, ¿sí? Como segundo punto tenemos el estado civil de filiación. En el estado civil de filiación tenemos hijo matrimonial e hijo extramatrimonial. En el hijo matrimonial es aquel nacido dentro del matrimonio y el hijo extramatrimonial es nacido fuera con igualdad de derechos que sabemos hoy en día. Y también tenemos el adoptado, que hay un vínculo por adopción. Como tercer punto de la clasificación tenemos el estado civil de ciudadanía, donde la nacionalidad y derechos según el territorio, ¿sí? Hablemos sobre la capacidad e incapacidad y su relevancia jurídica. En cuanto a la capacidad jurídica, no es más que la habilidad para tener derechos y obligaciones. Todas la tienen desde que nace. Desde que nace tenemos esos derechos y obligaciones. Eso según el Código Civil, ¿ok? ¿Qué es la incapacidad jurídica? Es cuando alguien no puede ejercer sus derechos totalmente o parcialmente. A su vez, la incapacidad se divide en una incapacidad natural o una incapacidad legal. La incapacidad natural son menores o personas con discapacidad no declarada. Y en cuanto a la incapacidad legal, es declarada por un juez donde hay una interdicción, ¿sí? La interdicción e inhabilitación, vamos a hablar de estos conceptos y vamos a aplicar también unos casos ejemplares. En cuanto a la interdicción, es un proceso judicial que priva a alguien de su capacidad por discapacidad severa. Para este caso tenemos un ejemplo de un hombre con Alzheimer avanzado, lo cual va a ser declarado como incapaz, ¿sí? Como segundo concepto, inhabilitación. Es una restricción parcial de la capacidad para personas con problemas leves o por mal gasto. Es decir, él va a necesitar un curador para ciertos actos como vender propiedades, pero conserva derechos como votar y también como casarse. Un ejemplo, una mujer con esquizofrenia controlada.
Ella va a necesitar una supervisión para vender su casa, pero puede manejar su dinero diario. ¿Sí? Bueno, como conclusión sobre este tema que abordamos, el Estado civil es súper importante en el derecho civil. ¿Por qué? Porque define quiénes somos y nuestras relaciones con los demás. Las diferentes categorías, ya sea familiar, filiación, ciudadanía, esto nos ayudan a entender nuestros derechos y también nuestras responsabilidades. La capacidad e incapacidad van a ser clave para la autonomía. La interdicción quita por completo la capacidad de actuar, mientras que la inhabilitación es una acción más suave. Como ejemplos como los que vimos anteriormente. Bueno, muchas gracias y espero que haya quedado lo suficientemente claro este tema. Hasta luego y nos vemos en una próxima.